Buenos días, chicos. Bien, las prácticas que hemos hecho serían entonces para el libro, para el próximo ejercicio, perdón. Recuerden que vimos la página 160, ¿sí? Estudiamos del libro, página 160, página 161, página 162, página 163, la cacofonía y redundancia. Bien, vamos a entrar en un tema hoy de diferencias entre lengua oral y lengua escrita. Bien. Cuando nosotros hablamos de la diferencia entre la lengua oral y escrita, la lengua escrita, ¿qué hace? Presenta una serie de características, obviamente que la diferencia de la lengua oral. Asimismo, como te expresas, lo haces de una manera escrita. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que buscar un lenguaje en su momento formal, como hemos practicado otras veces. Si vamos a redactar una carta, en este caso, le vamos a hacer una petición a una autoridad del plantel, tenemos que utilizar un lenguaje adecuado, ¿verdad? Bien. Por eso aquí vamos a ver, ponga la fecha de hoy, por favor. Ponga la fecha de hoy. Hoy estamos a 1 de octubre, chicos, ya se está acabando esto. Gracias a Dios pudimos manejar la virtualidad. Página 164, ponga la fecha de hoy. Ok. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos un ejercicio de cómo mejorar la expresión escrita? ¿Sí? Entonces, por eso todos estos temas se están correlacionando. ¿Cómo mejorar la expresión escrita? Cuando yo les puse este tema de cómo mejorar la expresión escrita, yo a ustedes les enseñé cómo redactar un cuento, cómo hacer una descripción, ya sea de un animal, de un lugar, de una persona. Entonces, por allí vamos, algunos consejos para mejorar la expresión escrita, ¿verdad? Entonces, aquí vemos algunas diferencias entre la lengua oral y la lengua escrita. Cuando nosotros vamos a redactar un ensayo o una tarea de una manera informal, nosotros de igual manera tenemos que aprender. Por eso es que utilizamos el resumen, ¿se acuerdan? El resumen, lo que es la paráfrasis, eso lo aprendieron ustedes. Entonces, tenemos que ver las diferencias entre la lengua oral y la lengua escrita. Por eso se trae a colación diferencias, repito nuevamente, entre la lengua oral y la lengua escrita. ¿Ok? Bien. Cuando usted hace un ensayo, póngase que yo le diga a ustedes, hágame un ensayo de, un ejemplo, la semana del libro. Usted tiene que buscar palabras correctas. Usted no me puede hacer un ensayo de igual manera como usted habla cotidianamente, ¿no? ¿Ve? Entonces, bien, las diferencias son lengua oral. Obviamente que todos sabemos que utiliza un lenguaje informal. Y la lengua escrita utiliza un lenguaje formal. Al escribir una carta para un funcionario, lo que les explicaba hace un momento, si usted va a redactar una carta para una petición, en este caso al director de un plantel, o usted va a solicitar algo a una autoridad, usted no puede redactar de forma informal. ¿Cómo hace? Al escribir una carta se debe saludar a quién, al receptor. Estimado señor, ¿verdad? Respetado señor, ¿verdad? Ok. En la lengua oral es más espontáneo y tiene menos planificación. Pero en la lengua escrita es menos espontáneo y permite una mayor planificación.
Hablar con una persona exige improvisar respuestas, consejos, observaciones. Escribir generalmente permite realizar todas las correcciones necesarias sin preocuparse porque alguien está esperando una respuesta inmediata. Hay que cuidar mucho la expresión escrita. Por eso es que, ¿se acuerdan que yo les mandé un contenido para mejorar la misma? Bien. El lenguaje oral se apoya en recursos no verbales. Se apoya en recursos no verbales como la intensidad de la voz, la entonación y el lenguaje corporal. Ahora bien, cuando nosotros decimos una charla, obviamente tenemos que decirla con propiedad, un tono de voz. Ustedes ayer presentaban una coral. Ven, todo se correlaciona. Hay que tener una buena voz, hay que expresarse de una manera adecuada, tono de voz, que en este caso es una poesía que da mucho sentimiento, ¿verdad? Entonces, estas cosas son las que tenemos que aprender a mejorar. Lengua escrita. En la lengua escrita, ya sabemos, tenemos que mejorar los signos de puntuación, la organización de los párrafos. Ya nosotros sabemos que de pronto no podemos entrar en redundancia, que es lo que estamos viendo. Ya aprendimos la cacofonía, ¿verdad? Las tipografías, los títulos. Entonces, cuando se escribe es imposible usar el lenguaje corporal, obvio, porque nadie nos está viendo. Entonces nosotros a veces cuando nos expresamos de forma escrita, no nos damos a entender claramente y eso es lo que tenemos que practicar. Cuando se escribe es imposible usar el lenguaje corporal, por lo que es necesario valerse de los recursos gráficos. Entonces, ¿qué quiere decir esto de los recursos gráficos? La división adecuada del texto en párrafos. Entonces, uno que hace, organiza todo por medio de los signos de puntuación. No, yo creo que aquí este párrafo, punto y seguido. No, ya voy a entrar en otro tema, punto y aparte. Y así, ordenar las ideas. Por eso usted aprendió a jerarquizar ideas, ¿se acuerdan? Cuando estaban el año pasado, de igual manera este año lo vieron. Jerarquización de ideas es hacer un orden, organizar un texto, ¿verdad? Bien, en el lenguaje oral pueden presentar omisiones y recepciones de palabras, así como en oraciones inacabadas. Ya esta parte la hemos explicado, cuenta con oraciones completas, no hay emisiones ni repeticiones innecesarias, que es lo que él estaba explicando de la redundancia, cacofonía y demás. También lo que se le llama en este caso interjecciones, muletillas, palabras que una persona repite mucho por costumbre en cuanto al lenguaje hablado. Bien. Y nos faltaba esto. Lenguaje oral. ¿Sí? Y aquí el lenguaje escrito prescinde generalmente de intersecciones, muletillas, palabras regionales. Al escribirle a una persona no se emplean muletillas ni interjecciones debido a que estas palabras son comunes de los registros menos planificados. Se usan junto a palabras regionales cuando se desea imitar en la escritura el habla general. Bien, vamos a la página 165. Dice, explica con tus palabras la diferencia entre la oralidad y la escritura. Esta parte la va a hacer usted, ¿sí? Esta parte la va a hacer usted con su opinión. Quiero que dé su opinión. Recuerden que siempre tratamos de discutir aquí en el aula, ¿ok? Bien. Estamos en la página 165. Esto lo va a hacer usted. Yo le estoy mostrando aquí, pero no quiero que copie lo que está en el libro, sino hacerlo usted. Punto 2. Lee el siguiente texto. Explica qué elementos de la oralidad puedes identificar en el texto.
Fíjese. Entonces vamos aquí. Hay que leer esta parte. Aquí. Bueno, mire, me interesa, claro, no especiales detalles, no, bueno, si puede darme detalles también me interesa, pero generalidades de su trabajo, de su profesión, quiero que me hable de su carrera de biología, de su trabajo, porque me interesa la carrera y me mandaron a entrevistar, a un biólogo. ¿Ven? Yo creo que ya traté de hacerlo como cuando nosotros hablamos, porque eso no sucede. Entonces, esta parte la hacen ustedes. Lee el texto y usted va a explicar qué elementos de oralidad puedes identificar en este texto. Y esta parte entonces la vemos la próxima semana, que en este caso sería el lunes que la vemos. ¿Sí? La vemos el lunes porque necesito que todos estén en clase para cotejar los libros. Recuerden, chicos, que los libros se han utilizado constantemente. Ustedes son 11. Ya nosotros estamos, a Dios gracias, terminando el libro. Quedamos entonces en la página 165. Ponga la fecha de hoy, por favor, chicos. Página 165. Y poner allí. Hoy estamos a 1 de octubre de 2021. Recuerde, punto 1, punto 2, en el punto A y el punto B debe usted trabajarlo. Voy a preguntar el lunes, estudiante por estudiante, que tengan esta página resuelta. Me escuché, me expliqué, porque tengo que trabajar esta parte de la redacción. ¿Sí? ¿Todos estamos claros? ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, entonces quedamos así. No he compartido respuesta es que este es mi libro, pero no lo voy a hacer porque la idea es que usted trabaje, ¿ok? Entonces ya usted puede observar aquí lenguaje oral y lenguaje escrito y sus características. Entonces, chicos, Dios primero, nos vemos el lunes. Dios me los bendiga, que pasen un excelente fin de semana. Gracias por estar aquí. Puntuales, chao.